Era la primera vez que Alemania jugaba contra Bélgica en una eliminatoria de segunda ronda. Se convirtió en una agradable sorpresa al resultar ser uno de los partidos más emocionantes del campeonato. En el minuto 6, Rudi Völler abrió el marcador. El entrenador Bertie Vogts decidió alinear a los veteranos Klinsmann y Völler, que tan bien habían jugado 4 años antes. 2 minutos más tarde, el belga George Grun empató. El inicio del partido fue frenético, plagado de errores, pero también de jugadas de calidad. Después de una serie de paredes con Völler, Klinsmann puso a Alemania de nuevo delante en el marcador. Fue su 5º gol en la competición en solo 4 partidos. Justo antes del descanso, un saque de esquina de Thomas Hasler fue rematado de nuevo por Völler. Parecía que ya nada podía detener a los actuales campeones. Las cosas podían haber sido diferentes. Thomas Helmer hizo una falta clara sobre Weber. Bélgica reclamó convencida de que tenía que haber sido penalti. Philipp Elbert batió a Bodo Illner marcando el segundo para los belgas. Finalmente, el 3-2 clasificó a los alemanes para cuartos de final. El cuento de hadas de Arabia Saudita acabó en Dallas. Fue vencida por 3-1 por Suecia. Kenneth Anderson hizo crecer su reputación. Pero Arabia Saudita ya había conseguido que el fútbol asiático se sintiera orgulloso. Suiza plantó cara contra España, incluso sin su organizador, Alain Sutter, lesionado en la primera fase. El 3-0 final clasificó a los españoles. Nadie dudó que merecieron la victoria. El defensa Fernando Hierro marcó el gol que abrió el marcador. Diego Armando Maradona llorando. La historia se repite. 4 años después de la derrota argentina en la final del Mundial contra Alemania en Roma, Maradona solo pudo hacer de espectador en Los Ángeles, lo que le causó gran dolor. Sin Maradona, Argentina era un barco sin rumbo. Rumanía tenía en sus filas al ganador. George Hagi fue de nuevo la estrella en la victoria de los rumanos frente a los poderosos sudamericanos. Argentina ganó los 2 primeros y únicos partidos en los que jugó Maradona. Perdieron todos los demás. El sueño del tercer título mundial terminó. Holanda era la clara favorita en el partido contra Irlanda, a pesar de la sorprendente victoria del equipo de Jack Charlton en su primer encuentro frente a Italia. Los holandeses empezaron muy bien. Mark Overmars dio un pase a Dennis Bergkamp con el que consiguió su segundo gol. Era como si ambos jugadores se comunicaran telepáticamente. Al final de la primera parte, Wim Jong marcó su segundo gol en el campeonato. Fue como una pesadilla para el portero irlandés Paddy Bonner. Se convirtió en el error más grande de la carrera de Bonner. Era su partido número 77 con el equipo de la Isla Esmeralda. No pudo detener un disparo fácil. 2-0 fue el mejor resultado que Irlanda podía llevarse al descanso. Si Ray Houghton hubiera tenido la misma puntería que frente a Italia, el resultado habría sido diferente. Pero Ed de Goey dejó su portería a 0. Los holandeses fueron superiores bajo el húmedo clima de Florida, que afectó a los irlandeses, que pudieron haber ganado por más de 2 goles. De Goey hizo todo lo posible por consolar a Bonner. Y Jack Charlton, el entrenador irlandés, se mostró orgulloso de los resultados de su equipo a pesar de tener que ir a embarcar al aeropuerto de Orlando. Holanda había pasado a cuartos de final. En Massachusetts, 60.000 espectadores empezaban a creer que Nigeria sería capaz de ganar a Italia. Amunique marcó el primer gol para los africanos, ventaja que se mantuvo hasta el último minuto. Roberto Baggio consiguió el gol que los italianos ansiaban, a pesar de que el entrenador Sacchi tuviera sus dudas sobre este jugador. Se disputó la prórroga y Roberto Baggio marcó las diferencias. No falló en el penalti que clasificaba a Italia. ...4 de julio, día de la independencia americana, y por primera vez el fútbol estaba en boca de todos los estadounidenses. El equipo nacional se enfrentaba al poderoso Brasil. Leonardo propinó un codazo a un jugador americano. Era una buena noticia para Estados Unidos, pues se conformaban con llegar a los penaltis. La estrategia les duró hasta poco antes del final. Romario hizo la jugada, Bebeto marcó, y el sueño de los norteamericanos se acabó. El partido de octavos de final entre Bulgaria y México comenzó con uno de los momentos más raros de la historia de los mundiales. En un lanzamiento de esquina, el defensa mexicano Bergal despejó el balón, se cayó dentro de la portería y uno de los postes se partió. No se sabía qué hacer.
García creía que había encontrado la solución. Podría servir el soporte de una cámara, pero no cumplía las reglas. Y los 22 jugadores se vieron obligados a presenciar una demostración de efectividad americana. En exactamente 8 minutos habían sustituido la portería y el partido estaba listo para reanudarse. La pausa aumentó las ganas de la estrella búlgara Hristo Stoichkov. Abrió el marcador con un disparo frente al que Jorge Campos se vio impotente. García empató y fue necesaria la prórroga y a continuación los penaltis. Boris Mikhailov fue el héroe y detuvo 2 penaltis a los mexicanos. Bulgaria, por primera vez en su historia, pasó a cuartos de final. El primer partido de cuartos emparejó a España con los afortunados italianos. La escuadra azurra solo había ganado uno de los 4 partidos anteriores en los 90 primeros minutos. Los italianos tuvieron que contener la respiración al ver cómo el defensa español Abelardo derribaba a su estrella, Roberto Baggio. A Arrigo Sacchi se le veía preocupado, pero Baggio pronto volvió a la hierba del estadio Foxboro. Estuvo en la primera jugada de ataque llevada por Daniele Massaro. Pero esta vez Baggio no pudo marcar. Italia parecía haber recuperado su nivel de juego y tenía a su oponente dominado. Nadie se sorprendió cuando una jugada de Alessandro Costacurta acabó en gol. Dino Baggio puso el balón en la escuadra. Andoni Zubizarreta, el portero español, no tuvo ninguna oportunidad. Era el segundo gol de Baggio en la competición. Italia se fue con ventaja al descanso. Pero España se recuperó y marcó en la segunda parte. Fue un gol peculiar, pero eso no tiene importancia. Un rebote afortunado, un túnel afortunado, permitieron a José Luis Caminero empatar el encuentro. Era el tercer gol de Caminero en el Mundial. El equipo español empezó a creer en la victoria. Solo quedaban 5 minutos para el final del partido cuando un pase de Hierro dio una oportunidad clarísima a Julio Salinas. Pero el veterano delantero falló en el 1 contra 1 con Gianluca Pagliuca. Salinas sabía que había tenido la victoria en sus botas y Pagliuca recuperó todo el crédito que había perdido en la derrota frente a Irlanda. Segundos después, Fernando Hierro lo intentó desde lejos, pero no tuvo la fortuna que había tenido contra Suiza. Fue toda una agonía para España porque 2 minutos después, un pase inteligente de Signori deja desmarcado a Roberto Baggio. El jugador de la Coleta tuvo su oportunidad para ganar y no la dejó escapar. Regateó a Zubizarreta y marcó. 2-1 a favor de Italia, aunque habían estado a punto de ser eliminados minutos antes. Los italianos llegaron a la línea de meta tambaleándose, pero la cruzaron. Roberto Baggio marcó su tercer gol en el campeonato, pero esta vez gracias al pase de Giuseppe Signori. El exjugador de la Lazio y de Boloña tuvo que vérselas con la defensa española. Pero aún así consiguió un pase perfecto. Si no es Dino el que marca, lo hace Roberto. Los Baggio, que no son familia, se han convertido en una pieza clave para Sacchi. Se jugaron 6 minutos añadidos al tiempo reglamentario antes de que el árbitro Sandor Pool silbara el final de este dramático partido. Arrigo Sacchi podía respirar tranquilo. Sabía que su equipo había estado flirteando con la eliminación, pero seguían vivos.